Uno de los juegos que acompañó a PlayStation 5 en su lanzamiento fue este Sackboy: A Big Adventure, un plataforma súper vistoso y colorido en el que manejaremos al siempre entrañable muñeco de trapo Sackboy por sus aventuras. Os lo mostramos en el análisis que hemos preparado para el Infogame. PEGI 7. Te voy a hablar de un lugar muy especial. Un planeta que llamamos Mundo Artesano. Oh, adoro las cálidas bienvenidas. ¿Queréis hacer historia? Like a really should. I'm up on your mind, feeling pretty good. Don't stop it. You in my way. Thank you so much. Oh wow. Okay. What you want me to do? I don't know. ¡Pero qué mono eres! Por eso eres el último. ¡Mundo Artesano será mío! Han pasado unos meses desde que PlayStation 5 fue lanzada al mercado allá por el mes de noviembre del año pasado. Y uno de los juegos first party que acompañó a la nueva consola de Sony fue este Sackboy: A Big Adventure, un plataformas con el siempre entrañable muñeco de trapo que hoy hemos querido acercar hasta nuestro Infogame. Los plataformas son un género de juegos que, a pesar de su supuesta simpleza, pueden esconder tras de sí mecánicas y retos a priori más típicos de otros géneros. Por norma, se nos explican un poco los movimientos y conceptos del personaje en los primeros niveles, y poco a poco se va complicando a medida que avanzamos. En Sackboy: A Big Adventure, lo que comienza como un tranquilo juego de salto con ese pequeño planeo que hemos visto en otros títulos, se va transformando en todo un festival que va desde balancearse con un gancho, pegarse a las paredes, agarrarse a las superficies o coger trajes especiales. Las fases, que en un principio parecían vistosas pero sencillas, se convierten en un despliegue de ocurrencias de lo más interesantes, y es que tan pronto estamos en una fase donde las baldosas desaparecen bajo nosotros que en una habitación llena de láseres o en una fase de scroll automático. Quizás podéis pensar que no es excesivamente original, pero desde el principio se nota que todo está hecho con un mimo exquisito. Es uno de esos juegos que terminarlo no es el final, porque rápidamente querremos volver a repetir esa fase donde nos hemos dejado por el camino alguno de los distintos orbes que encontraremos en cada una de estas fases. Existen 5 mundos, todos con sus fases escondidas y con sorpresas ocultas. Los primeros mundos son bastante sencillos, pero la curva de dificultad está medida para que en los últimos necesitemos más de un intento para superar algunas fases más complicadas. Esto os lo decimos porque quizás os parezca demasiado asequible si solo completáis algunas de las fases de los primeros mundos. No estamos diciendo que sea un juego complicado ni mucho menos, pero tampoco es un paseo, al menos no todos los mundos. La variedad es una constante, y es que a las curiosas fases se le suman una serie de desafíos por el mapa, concretamente 15 zonas extra que encontraremos en algunos niveles y que suponen una carrera contra el crono y por el oro. Es aquí, en estas fases con algo más de dificultad, el primer momento en el que nos damos cuenta que el núcleo de Sackboy es más interesante de lo que parecía. Donde antes solo veíamos un personaje algo lento que responde al control del mando, pronto descubriremos que también hay lugar para los saltos ajustados, apurados e incluso coordinados. El carácter alegre y el diseño del juego lo hacen ideal para que podamos disfrutarlo en compañía de los más pequeños de la casa, incluso fases que nos permitirán jugar en cooperativo. El hecho de ser benévolo con el jugador, sobre todo en los jefes finales, resulta interesante para que el jugador menos habilidoso no se frustre. Otra seña de identidad de Sackboy es la gran colección de trajes y partes de ellos que podemos coleccionar a lo largo de la aventura y que enlazan con la franquicia a la que pertenece y que los jugadores de PlayStation conocerán. Se trata de Little Big Planet,
lo cual explica la enorme variedad de personalización a nuestro alcance. En PS5 nos notifica cuando un amigo ha superado una marca importante para animarnos a superarla. Esto es algo que está presente en otros juegos de la consola y que supone un pique sano e interesante. Igualmente presente están las tarjetas de ayuda, con las que podremos encontrarnos algunos secretos que se nos resistan viendo una serie de vídeos a modo de guía para encontrarlos. Aunque como hemos dicho al principio, Sackboy A Big Adventure ha acompañado a PS5 en su lanzamiento, también está disponible en PS4, y no es un juego que saque a relucir el potencial de la consola. Esto no quita para decir que la fluidez que le aportan los 60 frames por segundo y los pequeños reflejos que vemos gracias al Ray Tracing hacen que luzca fenomenal, ayudado también por el enorme colorido y el diseño del título. Pero no es uno de esos juegos que sacan pecho de la Next Gen. Eso sí, el nuevo mando DualSense hace un buen uso de la vibración áptica y de los gatillos adaptativos, algo que evidentemente es exclusivo de PS5. Como plataformas, pese a su sencillez y más bien poca dificultad, es un juego más que recomendable y a pesar de no haber hecho mucho ruido, al menos a nosotros nos ha sorprendido para bien.